de Colombia, hablando justamente sobre Palestina, y es el profesor Héctor Grat. Voy a leer una muy breve presentación de pronto del profesor Grat. Es doctor en Departamento de Antropología Social y Pensamiento Español de la Universidad Autónoma de Madrid en este momento, doctor en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, tras haber cursado estudios de pregrado y maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene una amplísima experiencia en estudios culturales, en estudios transculturales, en temas identitarios y evidentemente en temas de Medio Oriente y de Palestina. El profesor Grat ha coordinado el programa de doctorado en Antropología Social entre el 2003 y el 2004, y el practicum de la licenciatura en Antropología Social y Cultural entre el 2005 y el 2007, y es miembro de la Comisión de Seguimiento de la Licenciatura en Antropología Social y Cultural. Ha sido delegado al rector de la Universidad Autónoma de Madrid para varios temas, asesor también de la Oficina del Plan Nacional de Evaluación de Calidad de la Universidad. Una vida, una trayectoria académica brillante del profesor Grat, y como les decía, con dos particularidades, y es que es una nueva ocasión de tenerlo entre nosotros en Colombia, así sea de manera virtual, recordando ese evento que hicimos hace ya 3 años tal vez, en la Universidad Externado y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Al profesor Grat, quien nos está acompañando desde Madrid en este momento, desde España, nuestro sincero agradecimiento. Muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es un gran placer, y le transmito también a nombre del equipo de trabajo de la embajada, señor embajador, nuestro orgullo y nuestro honor de tenerlo con nosotros esta tarde, profesor Grat. Muy buenas noches allá en España. Muy buenas noches, Alex. Muchas gracias por la presentación. Profesor, le comentaba un poco extra micrófonos que este espacio se nos ha convertido en un espacio tanto académico como familiar, en el sentido que en buena medida hemos encontrado una buena excusa, que es Palestina, para reunirnos y charlar de temas históricos, culturales, políticos. Este año la reactivamos, hemos tenido ya 2 tertulias. La primera fue un análisis sobre la crisis actual que inicia en Sheikh Jarrah y que tiene su eco en toda Cisjordania, en Israel, en Jerusalén Este y evidentemente en Gaza. Y hace 8 días nos acompañó desde Palestina una jovencita panameño-palestina que nos ofreció una visión sobre el terreno, lo que estaba ocurriendo en este momento allí. Y justamente discutiendo con usted, profesor, tratando de encontrar un eje para esta tertulia, no podíamos desligarnos, obviamente, de esta crisis, pero tratar de pensarlo un poco más en perspectiva, de una manera un poco más estructural, mucho menos coyuntural, y tratar de verlo como una especie de coletazo de la política de la anterior administración estadounidense, del presidente Donald Trump, que entre otras cosas hoy de nuevo volvió sobre el tema de su intención de regresar a la Casa Blanca, ¿no? ¿Cree usted que es una especie de coletazo, una especie de repercusión de esta política de Trump de 4 años alrededor de Palestina y de Israel, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en este momento allí? Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo que el mandato de Trump fue tremendamente negativo para la causa palestina por la identificación total con el proyecto sionista y con el reforzamiento del papel de Israel como azote, digamos, local de todos los regímenes del Medio Oriente, ¿no? Como yo creo que diría algo que la mayor parte de los que están escuchando ya estarán de acuerdo, y es Israel cumple una función de estabilización del orden occidental en el Medio Oriente, e históricamente ha sido la punta de lanza de los americanos en el establecimiento de las políticas más anti-árabes en la región. Para citar solamente 2 ejemplos, en su momento como punta de lanza en contra de Irak antes de las guerras, y en este momento como punta de lanza también en las amenazas y los ataques a
a Irán, y muchas veces ha jugado la función de marcar los objetivos que el orden, que los Estados Unidos, o marcar los objetivos, digamos, de la forma más clara, en beneficio de los intereses del orden occidental en la región, ¿no? Y en eso muchas veces incluso adelantándose a los propios servicios americanos. Yo creo que ese papel, que es un papel histórico, durante el mandato de Trump se reforzó con el intento, digamos, con el que yo creo que era el plan estratégico de Trump, que era realmente establecer un nuevo orden regional, reforzando, formalizando una alianza implícita que ya existe entre todos los regímenes prooccidentales, y aunque evidentemente no eran los únicos, quizás los damnificados más importantes eran el pueblo palestino, ¿no? Porque la configuración de esa alianza regional, donde Arabia Saudí, los Emiratos y Egipto y Israel estuvieran en un bloque explícito, no es que no colaboren ya, sino que porque ya es sabido por todos de que existen relaciones informales y colaboraciones, tenía por objetivo estabilizar realmente un nuevo orden regional, creando también conflictos, digamos, en los márgenes con Turquía, y también la cuestión de Siria, ¿no? Bueno, yo creo que la guinda de ese pastel era el acuerdo del siglo, que se intentó imponer sobre Palestina, y efectivamente en eso tuvieron, por una parte tuvieron algunos logros, como efectivamente lograr alinear tanto a los Emiratos como incluso a Marruecos en el plan, y claro, lo más sonoro, el traslado, el reconocimiento por Trump de Jerusalén como capital de Israel, y el reconocimiento también de la anexión de Golán, y finalmente el apoyo también a la potencial anexión del Valle del Jordán, ¿no? Entonces todos estos, a pesar de toda esta potencia, digamos, bueno, sabemos que el acuerdo del siglo nació muerto, porque lo que podían ofrecer, aunque efectivamente pudiera haber sectores de la sociedad palestina que estuvieran dispuestos a entrar en un tipo de acuerdo como eso, en realidad era tan poco lo que ofrecían, que era difícil poder decir abiertamente que alguien iba a entrar en un tipo de acuerdo como eso. Bueno, yo creo que este plan, efectivamente, de que la victoria de Biden abre realmente, que significa un cambio de ciclo en esta política, que yo creo que se ha empezado a ver incluso en los acontecimientos del último mes, en varias acciones. Yo no sé, bueno, como no participé del programa de los encuentros anteriores, no sé si discutisteis, cuando discutisteis lo de la situación en Gaza, o sea, los acontecimientos de todo el mes, ¿no? Desde Sheikh Jarrah, pasando por la previsión de las reuniones en la puerta de Damasco, el ataque al Aqsa, bueno, las bandas fascistas, las bandas de supremacistas judíos haciendo de las suyas por Jerusalén, con la complicidad implícita de la policía, y finalmente los pogromos contra la población palestina dentro del propio Israel, y por el otro lado el alineamiento, digamos, por primera vez en mucho tiempo, una acción unificada de al menos dos de los sectores del pueblo palestino, ¿no? Los palestinos ocupados en el 48 con ciudadanía israelí, y de los de Cisjordania, en una acción convergente de resistencia a la política israelí,
creo que, no sé si habéis discutido los resultados, pero claro, desde mi punto de vista creo que a pesar del alto coste en vidas humanas, que una ya es demasiado, pero 260 y más de 60 niños ya es efectivamente un coste muy alto. A pesar de eso, creo que el balance final esta vez no ha sido favorable al sionismo, a Israel, sino más bien contradictorio o incluso negativo. Hoy, pensando cómo lo iba a calificar, el primer símil que se me ocurría era la victoria en la guerra de Yom Kippur, en la del 73 con Egipto, ¿no? Una victoria que al final terminó siendo una semiderrota, no una derrota, pero sí una necesidad de ordenar las cosas de otra forma, ¿no? Primero porque, bueno, la resistencia desde Gaza fue mucho más potente de lo que Israel podía prever, con miles de cohetes lanzados, bueno, en un territorio que está bloqueado por tierra, mar y aire, tener esa capacidad de fuego, aunque fuera con armas de muy bajo nivel, muy baja sofisticación frente al enemigo, era algo que creo que poca gente esperaba, y no lo esperaba tampoco Israel. Lo segundo es la parte del pueblo palestino bajo ciudadanía israelí, con una participación, la integración de los palestinos ciudadanos de Israel activamente a la resistencia, primero participando de las protestas en Jerusalén, incluso viajando a Jerusalén, algo que ha sido muy poco habitual históricamente, y segundo, con las concentraciones, las protestas en los pueblos, en las ciudades árabes palestinas de propio Israel, que derivó efectivamente en enfrentamientos con las bandas ultrasionistas, y finalmente la huelga general del 18 de mayo, que surge también, bueno, al igual que estas acciones de resistencia no surgen de la sociedad, digamos, de los colectivos más organizados y politizados, sino que surgen de una nueva generación de juventud, que algunos empiezan a analizar como quizás una nueva intifada, pero este sería un interrogante, quizás un tema para discutir. Y entonces creo que esto tampoco es efectivamente un nuevo factor a tomar en cuenta, que puede cambiar el equilibrio realmente por primera vez por primera vez en mucho tiempo cambiar el equilibrio de la relación de fuerzas entre el sionismo y Palestina. Y finalmente, el último frente, que quizás es estratégicamente para Israel el que más les preocupa a ellos, claro, es la ruptura del frente sionista en los Estados Unidos. Las encuestas, los estudios en los últimos años ya mostraban que una parte significativa de la juventud y la comunidad judía, digamos, más liberal, afiliada al Partido Demócrata, hace años que cada vez se cuestiona más el compromiso con el sionismo, y cada vez está más dispuesta, sobre todo los más jóvenes, a condicionar el apoyo a Israel al cumplimiento del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos, que ellos consideran como valores, por primera vez, un poco sacadas las cosas, valores por encima de la lealtad al sionismo. Y esto ya lleva años preocupando al establishment y a la inteligencia israelí. Es una de las razones por las que persiguen también al BDS, porque saben que tiene un factor simbólico de erosión de la legitimidad de Israel bastante extenso. Y por primera vez entonces en los Estados Unidos, no solamente que hay sectores amplios de la comunidad judía que piden sanciones y que apoyarían sanciones a Israel, sino que incluso en el propio Senado se esté discutiendo propuestas de suspender la venta de armas o condicionar ventas de armas al cumplimiento
a atenerse a determinadas normas del derecho internacional. Mm. Algo que nunca habíamos quizás escuchado en el pasado. Vosotros sois más expertos que yo quizás en eso, en el seguimiento de... Entonces creo que este balance hace que si estuviera yo del otro lado, estaría bastante preocupado. Y lo último creo que es la postura de la Unión Europea, de los países europeos y de los Estados Unidos frente al ataque israelí a Gaza, ¿no? Y creo que en este sentido, lo mismo que en otros temas, que está ocurriendo con bastante frecuencia, Biden ha pasado por la izquierda a los socialdemócratas europeos, generalmente han sido los principales apoyos institucionales a la Autoridad Nacional Palestina o al movimiento de liberación palestina en general, planteando que efectivamente habría que repensar las relaciones y el apoyo incondicional a Israel. Y aunque, digamos, con la boca hacia afuera, o sea, públicamente, la postura de Estados Unidos y la Unión Europea ha sido bastante similar, y el vergonzoso apoyo a Israel y la demanda en defensa de su supuesta seguridad, sin tomar en cuenta o sin prestar atención a las víctimas del lado palestino. Aunque hayan hecho eso, curiosamente al día siguiente de hacerlo, Israel detuvo el ataque. Entonces creo que la voz pública fue acompañada de voces más privadas, a Netanyahu, que por cierto estaba en sus últimos días, en su último estertor también, le aconsejaron que o paraba eso o habría consecuencias. Bueno, el resultado creo que deja muchas interrogantes. Yo no sé si he dejado muchos temas que posiblemente sean, o muchas valoraciones que podríamos abrir al debate, a la polémica, ¿no? No, totalmente. De hecho, de entrada, quisiera proponerle 3 temas de discusión. El primero, relacionado un poco con la estrategia israelí y las cosas nuevas que ocurrieron alrededor del sionismo. La segunda, poco a partir de la posición del sistema internacional. Y la tercera, a propósito de los temas nuevos que ocurrieron dentro de Palestina, particularmente esa convergencia entre los palestinos del 48 y los palestinos bajo ocupación. Pero empecemos tal vez por el primero, por esas cosas nuevas o esas cosas que ocurrieron rodeando al sionismo. Vimos lo usual, una campaña mediática muy fuerte, una campaña en medios de comunicación del sionismo, mostrando a Israel bajo ataque, mostrando a Israel bajo fuego. Ayer mismo daba una conferencia donde le explicaba al auditorio que la etiqueta, por ejemplo, si uno suma las etiquetas Israel bajo fuego o Israel bajo ataque, tanto en español como en inglés, dan, en cuanto a etiquetas directas, casi 600.000 entradas diferentes. Entonces, obviamente allí vemos un esfuerzo mediático muy fuerte de Israel para presentar esta crisis de una manera propagandística. Pero también vimos 2 cosas. Uno, tratar de minimizar las voces disidentes. Al menos, no sé cómo fue en Europa, pero al menos aquí en América Latina, las embajadas israelíes se apresuraron a indicar que las voces disidentes dentro de Israel eran muy pocas, insistían que era una minoría, insistían poco más, poco menos, que eran 2 o 3 israelíes medio locos que estaban en contra de los intereses de su gobierno, pero que de ninguna manera comprendían una mayoría. Y lo otro que hicieron de manera propagandística fue fortalecer sus esfuerzos para combinar o revolver más bien sionismo con judaísmo, de tal manera que cualquier persona que quisiera cuestionar a Israel por el ataque no solamente a Gaza, sino la judaización de Jerusalén Oriental o los ataques en Cisjordania, inmediatamente pudiera ser acusado de antisemita. ¿Cree usted que estas estrategias, en una primera pregunta de las 3,
¿Cree usted que esta estrategia del sionismo fue un fracaso en función de estas voces disidentes que, como usted lo menciona de una manera acertada en Estados Unidos, fueron muy importantes y le permitieron, de hecho, a la administración Biden presionar un poquito a Israel, decirle o te sancionamos? ¿O cree usted que se trata de una especie de paréntesis, aprovechando la crisis de gobernabilidad en Israel y los estertores del gobierno de Netanyahu? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, por una parte hay un elemento que es, el primer elemento que señalas es un elemento permanente de la política de propaganda israelí y del sionismo, el intento de confundir, de difuminar las fronteras entre sionismo y judaísmo, e intentar criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino como antisemitismo. Es quizás la principal línea de asbará, de propaganda que tienen en este momento ante cualquier situación. Cualquier crítica a Israel es antisemitismo. En el estadio anterior, antes de que surja esto de Gaza, pero en el último año, todos los debates que ha habido, sobre todo en Europa, pero en otras partes del mundo, porque también se aplica, hubo historia en Estados Unidos con lo mismo, con la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance, que intenta promover una definición de antisemitismo que incluya que cualquier crítica a Israel es posible indicador de antisemitismo, y entonces criminalizar a toda la solidaridad con Palestina y a la crítica incluso dentro del propio judaísmo a Israel, pues es un poco excesivo. Entonces esa es una línea permanente, ¿no? Ahí no hay nada nuevo. Quizás sí es la facilidad que tienen en América, creo yo, la potencia de los lobbies sionistas les permite que esa sea una línea de explicación hegemónica. Aquí, aunque ellos lo intentan, bueno, pero no es lo mismo la situación en España que en Alemania o que en Francia, ¿no? Y entonces, aunque lo intenten, por lo menos en España el eco que tiene es mínimo. El lobby sionista aquí tienen un grupo dedicado al lawfare, a la guerra jurídica y a la propaganda, cuyo eco no suele superar los sectores de la ultraderecha de aquí. No sale de ese círculo. Es cierto que en esto de Gaza, con la campaña esta en contra del terrorismo de Hamas, ha tenido más eco, pero ha sido solo puntual. En general no suelen tener repercusión. Y eso es muy diferente la situación aquí en Europa que en Estados Unidos, que en América Latina. Y entonces creo que hay poco nuevo y efectivamente, a pesar de que los medios de comunicación han sido esta vez bastante limitados en la cobertura de la parte palestina o de los efectos sobre la población palestina de los ataques israelíes, porque toda la cobertura se hizo principalmente desde afuera, y los medios oficiales recogían la postura israelí el derecho a su defensa. Creo que a pesar de eso, bueno, por primera vez, por ejemplo en Madrid, ha habido la manifestación más grande en muchos años en contra del ataque a Gaza, en muchos años. Y las manifestaciones en América Latina no, pero en Estados Unidos también han sido de las más grandes desde el 2014 quizás. O sea que desde ese punto de vista creo que a pesar de que efectivamente tienen eco, tienen mucha más potencia propagandística que nosotros, evidentemente, el efecto es muy limitado. Y lo que va reforzándose cada vez más son las voces críticas o las voces que condicionan el apoyo al cumplimiento de determinados criterios, especialmente del derecho internacional humanitario.
y la última cola, digamos, de ese movimiento es lo que ocurre dentro de las comunidades judías. Otra vez, ahí es muy diferente lo que está ocurriendo lo que ocurre en las comunidades judías de Latinoamérica que la americana, ¿no? Pero claro, lo que es preocupante para ellos es que la división, claro, que Trump y Netanyahu no han hecho más que ahondar la contradicción, digamos, las contradicciones que implica el apoyo al sionismo para los sectores liberales de la comunidad judía. Impidiendo que alguien pueda considerarse sionista y a la vez apoyar cualquier solución de convivencia igualitaria o de apoyo al respeto a los derechos humanos frente a la política de hechos consumados y violencia, ¿no? Entonces, creo que el balance, o sea, que efectivamente hay elementos que están siempre y no hay nada nuevo, y lo que es nuevo es la creciente ruptura del consenso sionista. Sí, este tema fue un tema supremamente crítico y muy visible, ¿no? En esta crisis, y que posiblemente en Europa también ayudó a que la postura política de algunos países, bueno, Alemania no, y lo tenemos claro, Alemania no, pero la postura política de pronto de la Unión como tal fuera un poco más acuciosa, un poco más fuerte hacia Israel. ¿Cree usted de pronto que la posición, que es un momento favorable para que la Unión Europea decida tener un rol un poco más activo, o definitivamente se va a diluir como en otras ocasiones anteriores? Creo que la Unión Europea es incapaz de tener un papel más activo. Siempre fue un papel subordinado a la política exterior americana, excepto en el apoyo a la sociedad civil palestina, a la construcción de la Autoridad Nacional Palestina a través de la financiación y luego la cooperación, el apoyo a la cooperación. Pero en los grandes lineamientos políticos han ido siempre detrás de los americanos, y la única propuesta, digamos, propia, o la principal propuesta propia, que es el apoyo al proceso político, es el apoyo a un proceso que lleva un tiempo largo mortecino, ¿no? Cierto, aunque En este caso, perdón, la postura de la Unión Europea fue particularmente vergonzosa, porque las primeras declaraciones de Borrell fueron de apoyo a Israel. igual que acá, la posición del Estado colombiano fue una cosa bien curiosa, porque hablaba de las víctimas en Israel y en ningún momento mencionó ni uno solo de los niños palestinos muertos o heridos, ni de los civiles, ni nada. O sea, una posición para nada central, para nada que llamara a las víctimas de los dos lados, sino solamente hablando del ataque terrorista a Israel. Y no cambió, la posición colombiana fue esa. Sí, aquí tampoco. La ministra nuestra tampoco cambió nada, ¿no? Y entonces, la Unión Europea, la política exterior europea, que siempre fue débil, ahora es más débil que nunca, ¿no? Entonces, no creo que se pueda esperar ninguna iniciativa de este lado. Y lo que dije antes, creo que la administración Biden les está pasando bastante por la izquierda. No solamente en este tema, sino en otros temas que tienen que ver con la política social y económica general. Por ejemplo, el apoyo de Biden al impuesto a las transacciones bancarias y ahora a las grandes corporaciones, que aquí en Europa la socialdemocracia había rechazado. Y ahora están reorientándose a repensarlo, claro. Así es. Bueno, si China es el país más capitalista del mundo, porque Estados Unidos no puede volverse el país más socialista más que la línea socialista europea. Pero bueno, en fin, casualmente la línea alemana fue una línea, o es una línea que muestra muy bien ese poder israelí, ¿no? Manifestaciones en contra del ataque a Gaza inmediatamente fueron calificadas por el gobierno como manifestaciones antisemitas y fueron duramente cuestionadas. Pero me llamó la atención la postura del ministro de Exteriores alemán cuando fue a visitar Israel, porque creo que si estuvo en Ramallah fue muy poco.
donde hablaba de resolver las causas estructurales, ¿no? Que hasta que no se resolvieran las causas estructurales, infortunadamente estas crisis iban a estar permanentemente allí. Yo no espero, obviamente, una modificación del comportamiento alemán, pero posiblemente puedan ser puertas que se abran para que la sociedad civil europea sí jalone un poco más el tema, ¿no? ¿O qué opina usted al respecto? Yo creo que bueno, eh, depende de cómo evolucione también el próximo gobierno israelí. Eh, yo no termino de ver de qué manera van a resolver ahora la crisis esta, la formación del nuevo gobierno, porque es cierto que Netanyahu es un cadáver político, pero no hay quien lo reemplace. Y la posible coalición alternativa es un Frankenstein que incluye desde la representación política de los palestinos de Israel hasta Bennett, hasta la ultraderecha. No creo que eso pueda tener larga vida. Y entonces, yo creo que... ay, me perdió. Me preguntabas... La posición más que política de los Estados europeos, por la posición de la sociedad civil sí, europea. la sociedad civil. Entonces, lo que ocurre con la sociedad civil efectivamente es que las posturas críticas a Israel van cada vez fortaleciéndose más. Y en este sentido, la campaña de boicot, desinversión y sanciones ha tenido un recorrido muy largo y sigue creciendo. Bueno, en cada ataque a Gaza se, 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 eh, se integran, digamos, a la campaña nuevas generaciones, nuevos colectivos que dicen que hasta aquí hemos llegado y la única solución es presionar al Estado de Israel a través de una campaña de sanciones, ¿no? Y justamente con eso me gustaría pasar a la tercera pregunta antes de iniciar la ronda del público, y es su apreciación en cuanto a la resistencia palestina, ¿no? Usted mencionaba un hecho que es bastante importante, y es la convergencia de todos los palestinos en esta crisis, los palestinos del 48, o sea, los palestinos que viven dentro de Israel, pero también los palestinos de Jerusalén Oriental, con los de Cisjordania y también los de Gaza, incluso tal vez los palestinos en la diáspora en algunos países. Los vimos a todos muy activos, incluso vimos una gran huelga que movilizó buena parte de la sociedad palestina. ¿Cree usted que sin que llegue de pronto al nivel de una nueva intifada, sí estamos viendo de pronto un nivel de organización de esta resistencia palestina que pueda también hacer cambiar el mapa político, no solamente en Palestina, sino pronto también jalar fuerzas dentro de Israel? ¿O es algo netamente coyuntural? Bueno, creo que ahí seréis vosotros más expertos que yo. Y claro, evitando confundir deseos con realidades. Entonces, efectivamente, es evidente, es un hito histórico, digamos, en mucho tiempo no se había producido. Y creo que yo creo que la participación activa, la activación nacional de la población del sector palestino ciudadano de Israel es un proceso histórico que es imparable. Es uno de los efectos contradictorios de su integración dentro del sistema israelí. El integrarse en esa sociedad en un papel subordinado es fuente cotidiana de frustración y de confrontación cotidiana con la discriminación, el hecho de ser ciudadanos no ya de segunda, sino de tercera o de cuarta categoría, y ser objeto de control, infiltración por un régimen que es directamente un régimen colonial, igual, aunque atenuado, hay que ocurrir en Cisjordania, ¿no? Entonces,
la discriminación sistemática ocurre, es permanente allí, y los planes de judaización, es decir, la expropiación la confiscación de tierras palestinas y la demolición de casas palestinas, sigue sin, sin parar, y las relaciones, como bien mostraron los pogromos estos en las ciudades mixtas, las relaciones en las ciudades mixtas son más bien tensas, ¿no? Aunque puedan verse cotidianamente como normalizadas. Entonces, uno de los objetivos estratégicos de Israel fue separar un sector y otro del pueblo palestino e integrar a los palestinos de Israel como ciudadanos leales al Estado. Y este proceso es un proceso que genera contradicciones, claro, porque cuanto más integrado estás, más ves que no eres un ciudadano igual que los demás. Y entonces esta dinámica es una dinámica que se va reproduciendo desde hace 2 o 3 generaciones allí, desde los años 70, y yo creo que estamos ante un nuevo giro. ¿Hacia dónde va a ir y cómo va a terminar? Si va a terminar realmente en una convergencia con las resistencias, con la movilización popular palestina en Cisjordania, es difícil de predecir, depende de en qué medida sean capaces efectivamente de tejer redes de coordinación, de organización conjunta. Y en ese sentido, la ocupación de facto y la anexión de facto de Israel de los territorios que ocupa alimenta la contradicción por el otro lado, ¿no? Efectivamente, bueno, yo siempre uso el ejemplo de las palestinas de Jerusalén Oriental, ¿no? Fueron anexadas en 1980 y Israel no es que les haya dado la ciudadanía, les dio una residencia permanente revocada, que es, como todo hecho administrativo, revocable, y de hecho se revoca para decenas de miles de palestinos en estos años. La confiscación de casas en Sharjah no tiene ninguna diferencia con la que hubo en Jaffa o en Haifa o en cualquier otra de las ciudades dentro del 48, y tiene mucho en común también, por el otro lado, con los enclaves ultras en Hebrón al comienzo de la colonización dentro de la propia ciudad de Jalil, ¿no? Eso estamos hablando de los 70, 80, o sea, hace ya 40, 50 años, ¿sí? Entonces, esto lo que muestra es que el lema de la continuidad de la Nakba que continúa, no es simplemente un lema, sino que refleja bien la dinámica colonial del sionismo desde el 48 o desde el comienzo del siglo XX hasta hoy. En efecto, es un proceso que no se ha detenido, pero que aparentemente los medios de comunicación desconocen o quieren desconocer y reducen prácticamente todas las crisis solamente a Hamas y al cohete que lanzó Hamas. Esa era una observación que hacíamos con bastante vehemencia en los medios de comunicación colombianos, que la crisis no inició el 10 de mayo, de hecho, la crisis inició cuando menos el 29 de noviembre de 1947 y de ahí para acá con un sinnúmero de acontecimientos. Pero sí, es una situación totalmente clara, totalmente visible, además con unas elecciones palestinas en ciernes, ¿no? Unas elecciones palestinas en duda que tarde o temprano tendrán que hacerse, pero pues al momento que se hagan van a tener toda esta fuerza acumulada, ¿no? Bueno, ahí hay otro factor que aquí está empezando a tener algo de eco, y no sé si lo tiene en Colombia o si lo tiene en Latinoamérica, y es el intento de la conferencia de la ruta alternativa de Massar Badil. Soy consciente de que esto no ha tenido un desarrollo igual en todas partes, pero aquí aparece como parte de, digamos, parte de la solidaridad o parte de la comunidad, de la colectividad palestina aquí se ha sumado a la iniciativa, y es otro interrogante también de en qué medida esto va a influir en los desarrollos institucionales, políticos, y en el proceso electoral, en su caso. Así mismo. Vamos a dar un espacio a la interacción del público, las personas que nos acompañan. David Torres, desde Colombia,
le escribe, le dice: realmente me cuesta trabajo creer que los sectores gobernantes de Israel de verdad no está esperando que la situación se calme un poco para volver a realizar una fuerte represión que termine en la alienación nacional palestina, en el mejor de los casos, o la aniquilación en el peor. Y le pregunta, le dice: ¿en verdad tendrán un cambio de voluntad esas élites israelíes? ¿No se quedarán usando las mismas estrategias posmodernas de negación de la realidad para seguir gobernando y continuar con sus crímenes? Yo creo que la pregunta de David, yo creo que se enmarca muy bien en ese Frankenstein que usted mencionaba del actual gobierno israelí, ¿no? ¿A qué nos conducirá ese gobierno? Sí, bueno, yo creo que al igual que Trump en los Estados Unidos, la política de Netanyahu ha tenido un efecto polarizador dentro de la sociedad israelí, efectivamente bastante desigual, porque ha implicado una derechización como nunca hubo allí, y una alienación, y una sensación de frustración y de alienación de los sectores que podrían ser más de izquierda, más liberales, bastante potente. Pero eso también lleva a que sectores todavía muy minoritarios, pero que existen, se terminen desenganchando del sionismo. Bueno, la mejor prueba son los que se van, ¿no? Ante la imposibilidad, una situación de que no ven posibilidad de cambiar. Y esos efectivamente cada vez son más. Es un número creciente los que abandonan. Y lo otro, la pregunta en realidad, creo, la respuesta para mí es bastante clara. No, esto es lo que describe ahí David Torres, ha sido la política sionista, la política de todos los gobiernos de Israel desde siempre. Entonces, en eso no hay nada nuevo, ni creo que tengamos que esperar a nada nuevo. El problema que tienen es que el pueblo palestino no desaparece y la resistencia palestina, el simple hecho, efectivamente, como dice el lema, el simple hecho de vivir allí es ya un acto de resistencia y es imposible vivir sin resistir. Entonces, en tanto no puedan eliminar ese factor, es decir, si en el 48 hubieran sido capaces de dispersar al pueblo palestino a los 4 puntos cardinales y apropiarse de todo el territorio, no estaríamos hablando de esto hoy. Justamente no fueron capaces en ese momento y cada vez creo que lo son menos. Y en esto están de acuerdo ellos con nosotros, creo. ¿Sabe a quién le escuché esa frase? A Sadia Mansour, a la cantante palestina, en algún concierto. Decía: resistir es existir para el pueblo palestino. Se reduce a esa frase. Nuestra amiga Sonia Martínez, desde Bogotá, hace una pregunta que la voy a traducir un poco porque yo creo que le quedó, se le saltó el teclado por allí. Y no sería judío antisemita, sino judío antisionista. La pregunta más bien sería que si le ha traído alguna dificultad ese carácter de ser judío antisionista. Pues a mí personalmente, hasta el momento no, aunque hay compañeras que sí los han sufrido. Tiene la doctora Sonia Martínez activó el micrófono agradeciendo la traducción. Con mucho cariño, mi doctora. Qué pena, profesor. Bueno, que no lo has dicho en la presentación, yo viví ahí 9 años y entonces cuando lo tengo que explicar, le digo a la gente que hay que mentalizarse en cómo funciona un régimen racista. En el régimen del apartheid, un blanco puede hacer muchas cosas que a ningún negro se le permitiría. Entonces, en la época que yo vivía allí, que ya pasaron muchos años, realmente tú podías ser antisionista en Israel y declarar públicamente que pensabas que el sionismo era un crimen colonial, que tendría que pasar a mejor vida y que no va a haber una solución al conflicto en la región en tanto no haya un Estado, en tanto terminemos con el proyecto colonial de sionismo, tanto en Palestina como por sus efectos en el resto de la región y del mundo. Y se cree entonces un Estado de todos sus ciudadanos y ciudadanas,
y no sufría por esa represión. Sin embargo, cualquier compañero, compañera mío palestino de la universidad o de tal, que dijera la mitad de las cosas, sufría una orden de detención administrativa para que vaya a meditar a su pueblo durante unos meses, o a la cárcel durante unos meses. Y entonces la lógica racista, la lógica supremacista, hace que aquellos que ellos consideran que formamos parte de su grupo, tengamos mucha más libertad que los que no lo son, ¿no? Y eso es una contradicción que es cotidiana allí, en muchísimos aspectos de la vida. Entonces, en eso creo que no. Y luego, y aquí en España, pues por ahora el lobby sionista es muy débil, y en cambio hay muchas voces, y aunque no hay, la comunidad judía es pequeña, y el lobby sionista es muy débil. Y en cambio hay mucha legitimidad a la solidaridad con el pueblo palestino y a posturas críticas. Entonces, al contrario, creo que hasta ahora nunca he sufrido en carne propia ninguna dificultad por el compromiso por la causa palestina. También hay que decir que el número de judíos antisionistas no es tan reducido como el sionismo normalmente lo vende, ¿no? Es una comunidad... Bueno, eso efectivamente está los capítulos estos en la publicación que algún día saldrá allí en Colombia, hablaba justamente de eso. Históricamente ha habido diferentes corrientes dentro del judaísmo que desde el comienzo no aceptaron el sionismo. No es que ahora se hayan convertido al antisionismo, que es lo que estábamos hablando antes, supongamos en los Estados Unidos, con organizaciones como Jewish Voice for Peace, ¿no? Que de pronto dejan el sionismo liberal para convertirse al menos en nacionistas, sino que históricamente ha habido tanto corrientes ortodoxas que veían al sionismo como una blasfemia que venía a trastornar las relaciones de convivencia y coexistencia multicultural que ellos tenían en Palestina, al margen de ser una blasfemia desde el punto de vista de los textos sagrados para ellos. Y segundo, corrientes, proletarias, de la izquierda proletaria europea, que consideraban que si había algún problema con los judíos había que resolverlo en Europa y no aceptar o adoptar la postura antisemita de que las comunidades judías eran extrañas en su propia tierra, ¿no? en sus propios países europeos, para convertirlos en un pueblo diferente y llevarlos a colonizar un lugar en el Medio Oriente. Entonces, en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, la principal fuerza social dentro de las comunidades judías de Europa Oriental no era el sionismo, sino que era el Bund, el sindicato de obreros judíos de orientación marxista, y que eran abiertamente antisionistas. Después del genocidio nazi, esta corriente siguió teniendo expresión, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, de donde yo vengo, en Argentina. Hubo determinados momentos en que podían ser una cuarta parte de la comunidad judía de Argentina. Es una historia bien interesante y que de hecho no se conoce casi, pero es la piedra angular para entender el sionismo como lo que es, como un elemento ideológico que se separa, no necesariamente está unido, se separa del judaísmo. Vamos a ir con la última pregunta para no cansar ni abusar a nuestro invitado. Hay que tener en cuenta pues, que en España ya casi es medianoche, son prácticamente las 11 de la noche. David Ibáñez hace una pregunta a propósito de qué organismos se tienen la legitimidad para determinar una capital. No, básicamente ninguno, David, por estas razones que solamente un puñado de estados siguieron al presidente Trump en cuanto al reconocimiento de Jerusalén como la capital israelí, y el resto del mundo tiene claro que
que al menos Jerusalén Este no lo es, ¿no? No, bueno, esto lo que deja claro es que Israel no cumple ni siquiera la que supuestamente, según ellos, es la piedra fundacional del Estado, que es la resolución de partición de Palestina, que aunque nos opongamos, ahí está, y dice que Jerusalén sería una ciudad internacional corpus separatum, ¿no? ¿No? Así mismo, la esencia de la 181. Entonces, lo único que se cumple de aquella resolución es que tenían derecho a tener un Estado. El resto está por cumplirse. Ni el porcentaje tampoco, el 56 lo pasaron al 78 y luego quisieron al 100, incluso más del 100 con el Sinaí, Bueno, con eso, Golán. vale, pero y yo creo que este es un aspecto que cada vez que un embajador israelí sacara la cuestión esta, habría que decirlo, perdón, que lo que en este momento habría que exigir es que lo cumplan, ¿No? que ni siquiera esa la cumplen. Así es, así es. Mm, Escribe Marcela Rojas, esta pregunta yo creo que ya la respondimos, que dice en el diario El País, De Costa, y la de Marta Cadena, para de pronto concluir con ella, que tal vez la simplificaría la posibilidad de una nueva intifada, ¿no? Que si de pronto este contexto no permitiría que la resistencia palestina esté más activa y no solamente sea resistencia pasiva, sino sea de pronto algo más activo, tal vez conformable en alguna intifada. No sé qué opine nuestro querido invitado a propósito de ello. bueno, yo creo que hay dos elementos. Uno es los hechos del último mes que muestran que efectivamente hay cierta, digamos, cierta o sea, que la movilización popular reavivada que recuerda los comienzos efectivamente de la primera intifada en algunos aspectos. Ahora, como ya dije, predecir cuál va a ser la evolución de esta organización o de este proceso es, por lo menos desde afuera, no viviendo allí, difícil de evaluar. Y por el otro, existe también, por primera vez, esta iniciativa a la que yo cité antes, de la Ruta Alternativa Palestina, que justamente tiene como piedra fundamental o como argumento fundamental la removilización, o sea, relanzar la movilización popular dentro de la sociedad palestina con el objeto de poder acumular fuerzas que le permitan una postura más beligerante y más allá de la resistencia en contra del sionismo, incluyendo el retomar las acciones militares. Bueno, esto nos daría para más análisis de en qué medida, bueno, que es viable. Por cierto, perdón, antes también hay un otro elemento que antes se me olvidó y lo iba también a contar a una de las cuestiones que has comentado tú, y hay un tercer sector del pueblo palestino que no se ha incorporado y que también se podría incorporar, que es los refugiados, los campos de refugiados. Efectivamente no están en la mejor situación históricamente que pudieran haber tenido en otras épocas, pero no haríamos mal en olvidarlos, ¿no? Entonces, lo que salga de los campos y del 48 puede efectivamente hacer que las posturas dentro de la Cisjordania ocupada de los territorios ocupados del 67 cambiaran, ¿no? Y que también incluso las iniciativas institucionales pudieran tener otra fuerza, ¿no? Otros argumentos. Así es. Profesor Grada, a mí me da pena que en España son las 11 de la noche. No, tranquilo. Usted debe estar agotado. Si quiere, cerramos con estas dos últimas preguntas. También la última pregunta que está aquí, de por qué los judíos solidarios con Palestina no se unen de manera más explícita y efectiva a la causa, creo que sufre el desconocimiento. Pertenezco a una red de judíos antisionistas, no antisemitas,
Somos, efectivamente, si somos algo, somos antirracistas y antisupremacistas y anticoloniales. Que nos incorporamos activamente a todas las campañas de solidaridad dentro y también de acción conjunta con las organizaciones palestinas dentro y fuera de Palestina, históricamente y concretamente en este momento, por lo menos fuera de Palestina, somos actores muy activos en la campaña global de boicot, desinversión y sanciones. Entonces, creo que aceptando bueno, de una postura anticolonial, decolonial, lo primero que tenemos que decir es que el liderazgo de esta lucha no es nuestra, es del propio pueblo palestino, evidentemente, y que nosotros cumplimos el papel que nos toca, desmitificando el sionismo, cuestionando las bases tanto simbólicas como históricas que pretenden justificar o legitimar la colonización, la limpieza étnica en la parte de Palestina. Entonces, creo que esa es una función bastante importante en este momento que aunque seamos pocos, la estamos cumpliendo debidamente. Un trabajo fundamental, un trabajo muy, muy, muy importante, valioso al extremo. Y si quiere, terminemos con la de Alfredo. ¿Ve la posibilidad de un solo Estado binacional? Bueno, yo lo que no veo es la posibilidad de dos Estados. No sé si habrá un Estado. Ahora, la del dos, creo que es una discusión que algunos sectores de la izquierda pretenden reavivar cada tanto, pero la experiencia histórica ya debería dar bastante por terminada. Tanto porque como proceso de negociación política fue un fracaso, por no decir que tuvo efectos más contradictorios, más contraproducentes que positivos, y segundo porque claro, el sionismo, la colonización va creando hechos consumados que efectivamente le generan nuevas contradicciones, ¿no? Cada avance del sionismo en la anexión del conjunto de Palestina genera obliga a generar un apartheid cada vez mayor o un sistema de represión todavía más sistemático. No les veo en este momento con la capacidad de hacerlo. Y yo creo que por un lado y por otro, la solución más lógica, que muchas veces tenía la pega de parecer falta de realismo, yo en este momento diría que no hay ninguna, a corto plazo no hay ninguna solución que sea realista, porque ninguna es viable, y a largo plazo la de un Estado de todos los ciudadanos es la única alternativa a la consolidación de la apartheid. El proyecto de los dos Estados implicaba para los palestinos ciudadanos de Israel el ser para siempre súbditos de un Estado que tiene entre sus principales objetivos expulsarles. Concuerdo plenamente con usted. La opción de los dos estados, el pilar sobre el cual se construyó Oslo, hoy está totalmente muerto y enterrado, y lo que tenemos es, a largo plazo, esperar por un estado binacional sin apartheid, un estado realmente que considere ciudadanos a todos. Ojalá llegue el día, profesor Grad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde acá y esta noche en España. Muy valiosa su compañía el día de hoy, muy valioso el trabajo que usted hace y obviamente nuestros mayores agradecimientos por esta tertulia de hoy. Bueno, muchas gracias a vosotros, a vosotras, y espero que pronto, por el fin de la pandemia, podamos vernos cara a cara y intercambiar un diálogo más vivo que esto que nos permiten las redes sociales. Ojalá. Tenemos que volver a tener su compañía aquí en Colombia, sin duda alguna. Con mucho gusto. Nos vemos. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo ustedes. también para el embajador, por favor. Por allí estaba conectado, me estaba escribiendo por interno enviándole saludos. Por allí estaba conectado, creo que se acabó de desconectar, pero estuvo
permanentemente entrando y saliendo. Tenía dificultades tal vez de internet. Por ahí lo vi y por interno me envió un gran agradecimiento para usted, y reiterándole nuestra invitación para tenerlo lo antes posible aquí en Bogotá. Nos vemos. Muchísimas gracias. Alex, gracias.